Bienvenidos a la segunda capacitación del Consejo de Seguridad. Los encargados de la misma seremos Kiara, Martín, Juan y Agustina. En esta capacitación veremos cómo redactar los dos documentos que se trabajan en el Consejo de Seguridad. Primero veremos la composición y procedimiento para la redacción del proyecto de resolución y luego del informe final. Comenzamos por el proyecto de resolución, cuyo ejemplo de la vida real tienen en pantalla a modo de la resolución 2572/2021. Los diferentes órganos que integran el sistema de Naciones Unidas utilizan las resoluciones como documento para manifestar su posición política respecto a una problemática, y con ello hacer recomendaciones a Estados miembros u otros órganos por cuestiones que afectan a la sociedad mundial. En particular, las resoluciones del Consejo de Seguridad no son simples recomendaciones para el resto de los estados, sino que son jurídicamente obligatorias. Para más información sobre este tema, les recomendamos leer el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas. Al redactar el proyecto de resolución, van a escribir 3 partes. Primero, redactarán el encabezado. Deberán usar la letra Times New Roman para el nombre de la organización en tamaño 14 y el del órgano en tamaño 22. Para la fecha y la especificación de quien lo presenta, así como para el resto del documento, tienen que usar la letra Times New Roman tamaño 12. Este encabezado lleva el logo de las Naciones Unidas en negro. Luego del encabezado, se escribe la frase «El Consejo de Seguridad» y se redactan los párrafos o cláusulas de carácter preambulatorio. El propósito de estos es definir la problemática a tratar en todos sus aspectos y desde la perspectiva de las delegaciones que lo escriben, sentando antecedentes históricos, por ejemplo, tratados o resoluciones existentes, y estableciendo la situación actual del tópico a tratar. Atención, estos párrafos comienzan siempre con un gerundio, es decir, palabras terminadas en ando o endo, o un adjetivo y por lo general terminan en coma. El uso de gerundios o adjetivos significa que se está definiendo un estado actual o que se está haciendo memoria de hechos o elementos previos. Por último, e inmediatamente después de la sección preambulatoria, deberán redactar los párrafos o cláusulas de carácter operativo. Estos párrafos deben recomendar, instar, establecer, definir, alentar, indicar ciertas acciones o bien manifestar una toma de posición con respecto a una situación existente. El objetivo de esta sección es plasmar medidas que permitan brindar una solución pacífica y duradera al conflicto. Cada cláusula operativa inicia siempre con un verbo en tiempo presente del modo indicativo y en general terminan en punto y coma. A diferencia de la sección preambulatoria, estas van todas numeradas. Ah, y una última cosa. Recuerden que en el Consejo de Seguridad, la última cláusula dentro de la sección operativa suele ser decide seguir ocupándose activamente de la cuestión. Esto es todo lo que necesitas saber para empezar, y acuérdate que ante cualquier duda puedes acercarte a los capacitadores del encuentro. Cada delegación se dividirá de forma tal que un delegado vaya a la sala Breakout Room para la redacción de las cláusulas preambulatorias y otro a la sala de redacción de las cláusulas operativas. Atención, una vez que se da inicio el cuarto intermedio con motivo de redacción, los delegados deberán renombrarse indicando a la sala que desean asistir, siguiendo el ejemplo que tienen a continuación en pantalla. En cada sala se les proveerá de un documento de Google en el que podrán redactar la sección correspondiente del proyecto de resolución. Ojo, una vez finalizado el cuarto intermedio perderán acceso al documento, por lo que la organización entre ustedes es clave. En cada sala habrá autoridades a las que podrán realizar consultas de procedimiento de ser necesario. Y recuerden que las formas seguirán vigentes. Aquí en pantalla podemos observar algunos ejemplos de verbos en gerundio para las cláusulas preambulatorias. Estos verbos son los que encabezan dichas cláusulas. Y a continuación pueden ver lo propio en verbos en infinitivo para las cláusulas operativas. A continuación pasamos al informe final en el que repetiremos el procedimiento. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un informe final? El informe final es un documento que va a ser elaborado por el Consejo de Seguridad y sirve para dar a conocer a la comunidad internacional lo ocurrido durante el tratamiento de cada uno de los tópicos. La redacción se desarrollará al mismo tiempo que el proyecto de resolución. Para que este proceso de redacción sea más fácil, les recomendamos apoyarse en la siguiente estructura de informe final. Primero, deben escribir el título, que será simplemente informe final seguido del nombre del tópico en cuestión. Por ejemplo, informe final situación en Siria. Luego, en la primera sección del informe, deberán hablar sobre el tratamiento del tópico, en qué fecha y horario se abrió la sesión informal, qué posturas se presentaron durante el debate y qué cuartos intermedios tomaron lugar.
Es importante que la redacción sea lo más neutral posible, sin tomar partido por una u otra postura, sino simplemente describiendo lo que sucedió mientras se debatía el tópico. En la segunda sección deberán hablar sobre la redacción del proyecto de resolución. Tienen que describir cómo fueron las negociaciones antes y durante la redacción del proyecto y explicar resumidamente qué medidas acabaron siendo escritas en el documento. Si se redactó más de un proyecto, deberán especificarlo. En la tercera y última sección deberán comentar cuáles fueron los resultados de la votación del proyecto de resolución y darle un cierre protocolar al documento. Recuerden que este documento va a ser leído durante la sesión oficial, luego de que finalice la votación y la justificación del mismo. Las autoridades le cederán la palabra a la delegación o delegaciones que fue elegida para leer el informe final. Es importante informarles a las autoridades claramente quiénes van a estar encargados de la lectura antes de que comience la sesión oficial. Esto es todo lo que necesitas saber para empezar. Y acordate que ante cualquier duda puedes acercarte a los capacitadores del encuentro. Se seleccionarán 3 delegaciones, un delegado por delegación, que se encargarán de la redacción. Dicha selección deberá acordarse antes de la división de los delegados entre preambulatorias y operativas. Los delegados serán invitados a una sala de reunión paralela en la que podrán abocarse a la redacción del informe. En esta sala se les proveerá de un documento de Google en el que podrán redactar el informe final. A diferencia de lo dicho para el proyecto de resolución, tendrán acceso al documento hasta que termine la lectura del mismo y recuerden que aquí también las formas seguirán vigentes. Aquí podemos ver algunos tips. El informe final es un expreso relato y resumen de lo sucedido durante las sesiones del Consejo de Seguridad. A continuación, tienen un ejemplo de cómo puede comenzar un informe. En el informe final, suelen especificarse los momentos en los que la dinámica del órgano ha variado. Por ejemplo, cuando se da apertura a las sesiones, a los cuartos intermedios, etc. También suelen detallarse las votaciones y los resultados de las mismas, indicando si se ha logrado aprobar o no el proyecto de resolución confeccionado. Esperamos que hayan podido entender con claridad la redacción de estos documentos y recuerden que si tienen dudas, no duden en consultarnos tanto los tutores como los voluntarios en las capacitaciones. Muchas gracias por formar parte de la capacitación y esperamos que les haya sido útil. Adiós. Que tengan un lindo día, chao.